Como sabemos, muchas veces se plantea que Michel Foucault en su última etapa da un giro radical a los planteamientos anteriores. Esto desde cuestiones políticas totalmente inconsistentes, como que Foucault pasa de una postura de defensa de la emancipación a una defensa del neoliberalismo, cosa que en todo caso ya cuestionaré en otro momento, pero sobre todo aquí me interesa precisar el hecho de que se plantea de que Foucault deja de interesarse por los temas del saber, que correspondería a la primera época, y sobre todo del poder, ¿no? Que correspondería de hecho a los años 70, ¿no? El propio Foucault deja claro que su línea conductora siempre ha sido la relación entre sujeto y verdad. Es posible que Foucault de alguna manera haga una relectura de su propia obra para marcar igual más, digamos, coherencia de la que realmente tuvo. Aunque de todas maneras Foucault siempre deja claro que su obra es una investigación, ¿no? Una investigación que se va desplazando de problemáticas, pero que, como he dicho antes, él plantea, y yo creo que en cierto modo es verdad, que el hilo conductor es precisamente la relación entre sujeto y verdad. Es decir, que incluso yendo más lejos, en algún momento, planteará que lo que le ha interesado es hacer una historia de la subjetividad. Es decir, de cómo el sujeto se constituye a sí mismo. Se constituye a sí mismo como sujeto y como objeto. Es decir, pensemos que Foucault aparece con una generación que critica básicamente las influencias hegelianas y fenomenológicas de la generación anterior, eh, que de alguna manera plantean un sujeto soberano. Es decir, plantean que la realidad se constituye desde el sujeto y que hay que analizar el sujeto para entender la realidad, ¿no? Este cuestionamiento del sujeto le llevó a Foucault a plantear que el sujeto era un efecto de los campos del saber y de las relaciones de poder, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, hasta este giro de los años 80, que realmente puede no ser una discontinuidad, pero sí que es un giro importante, sobre todo en su apuesta, me parece, en su apuesta ética, como luego comentaré. Pero lo que sí hay es, desde este planteamiento de que no hay sujeto, un poco lo del tópico de la muerte del hombre, y que cuando hablamos de sujeto, más que hablar de soberanía, hemos hablado de sujeción. El sujeto se constituye como efecto de unos campos de saber vinculados a unas relaciones de poder. En este sentido, lo que planteará Foucault es como formas de resistencia. Es decir, si el sujeto es sujetado, lo único que puede hacer es resistirse a estos efectos de sujeción que de alguna manera lo han constituido. Y en este sentido, pues bueno, sabemos que Foucault planteará la resistencia desde los propios sujetos de campos de saber ligados a prácticas divisorias, como él mismo dice, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso de los locos, el caso de los delincuentes, el caso de los homosexuales, o incluso el caso de los disidentes, ¿no? De hecho, eh, siempre hay en Foucault una actitud política de defensa de la resistencia. Quizás solo en algunos momentos puede caer, digamos, en lo que yo llamaría ilusiones
ilusiones de un tipo de sociedad alternativa, como podía suponer su proximidad después de mayo del 68 a los maoístas de la causa del pueblo, ¿no? Pero bueno, todo esto relativizándolo, también. Bueno, la cuestión es que a partir de los años 80, lo que planteará Foucault es que no únicamente el sujeto es sujetado, efectos de sujeción delante del cual o de los cuales solo hay la posibilidad de resistir, sino que planteará la posibilidad del sujeto, de construir un sujeto ético como práctica de libertad. Es decir, puede haber una subjetivación que sea producto de la propia experiencia. En este sentido, Foucault hablará de que no es un sujeto vacío tampoco. El sujeto de la enunciación, digamos, el sujeto que habla, el sujeto que reflexiona, más que el sujeto que habla sería el sujeto que reflexiona, es el sujeto de la experiencia. Es decir, este sujeto también es producto. Es decir, lo que no hay nunca en Foucault es una idea de sujeto como interioridad. Esto ya deja muy claro Foucault, que nunca ha defendido, y esto lo separa de, por ejemplo, la psicología humanista. Una pregunta en concreto lo hizo en una entrevista, porque él no plantea que haya que descubrir, que haya que descubrirse, descubrir lo que realmente somos. O tampoco aceptará, en la línea de Sartre, hablar de autenticidad, ¿no? Como si hubiera un sujeto auténtico que hay que descubrir, que hay que defender delante de las presiones externas. Para Foucault, el sujeto, en esta última época, incluso planteando este proceso de subjetivación como práctica de libertad, el sujeto siempre será resultado de la tensión entre los efectos de estos campos de poder y la propia autorregulación. Esta palabra no la utiliza, pero yo creo que sería bastante adecuada. O sea, un sujeto que se autorregula, es decir, alguien que se va constituyendo a partir de la reflexión que va haciendo sobre su experiencia, porque finalmente somos sujetos de experiencia porque estamos relacionados con los otros, con lo otro, con el mundo, y son los pliegues de esta relación los que constituyen nuestra experiencia, a partir de la cual podemos construir algo propio, y algo propio lo digo entre comillas, porque algo propio quiere decir que somos capaces de alguna manera de rascar de esta experiencia algo que de forma, digamos, relativa y condicionada podamos constituir por nosotros mismos, ¿no? Y esto es lo que Foucault encuentra como referencia en todas estas escuelas de las que hablará en la hermenéutica del sujeto y también en algún sentido en los cursos posteriores sobre el gobierno de sí y de los otros. En el fondo está hablando del gobierno de sí. Y el gobierno de sí desde una serie de prácticas que él llamará ascéticas, que son prácticas las cuales se va conformando como una estructura, como un carácter, ¿no? Como un modo de ser. Pero vuelvo a decir, no estamos hablando de carácter, no estamos hablando de modo de ser como de algo interno, sino como una manera de relacionarse con uno mismo y una manera de relacionarse con los otros y una manera de relacionarse con el mundo. En este sentido, reivindicará la libertad
como no ser esclavo de los otros, ni ser esclavo de uno mismo, entendiendo uno mismo lo que sería el resultado de estos efectos de unas relaciones de poder que entonces serían relaciones de dominación. En este hay que volver a la diferencia que hará Foucault, sobre todo en los últimos años, entre poder y dominio. Cuando le critican que para él todo es poder y por tanto es imposible de salir y por lo tanto no está defendiendo ninguna alternativa, Foucault diferencia entre unos juegos de poder que existen siempre y que no hay que considerar negativos, y un dominio, unos juegos de poder que serían dominio desde el punto de vista de que ya implican como una negación del otro, que nunca se da de manera absoluta, es decir, siempre hay, de cierta manera, un cierto margen de, digamos, de elaboración propia, que esto sería la subjetivación. Pues entre esta subjeción y esta subjetivación nos movemos siempre. ¿Y cuál es su apuesta ética? Su apuesta ética es defender al máximo las prácticas individuales y las prácticas colectivas de subjetivación. Hablando prácticas colectivas, lo que él llama las contraconductas. Y en este sentido, pues podemos hablar también de la forma como plantea Foucault las sociedades liberales. Foucault no será nunca un liberal, ni defenderá las sociedades liberales, pero sí considerará que las sociedades liberales son las que permiten desde la gubernamentalidad, gubernamentalidad quiere decir un gobierno que parte de la libertad de los ciudadanos, un mayor margen que en otro tipo de sociedades, sociedades autoritarias o sociedades totalitarias. Y en este sentido, la lucha por la liberación, que en el sentido estricto no existe para Foucault, pero que podemos entender como lucha a liberación, la lucha de las condiciones políticas más adecuadas para esta práctica, digamos, de libertad. Y esta será la dimensión política de su apuesta ética. Es decir, defender los derechos de los gobernados.